violencia pues violencia intrafamiliar y más bien enfocada en el maltrato infantil, y creo que se quedaron en esa diapositiva de los factores de riesgo, los cuales pues los clasificaron como propios del niño, de los padres, de la comunidad y de la sociedad. Creo que ahí se quedaron. Ok, muy bien. ¿Tú eres del equipo de adolescentes? ¿Yo, doctora? Ajá. Sí, yo soy de adolescentes. Ay, qué chistosa. Pero ese es de niños. Ah, sí es cierto, perdón, es que estoy viendo adolescentes. Ok, sí está bien, no está bien. Gracias, sí tienes razón, me confundí, es que en el equipo anterior estábamos viendo adolescentes. Ok, adelante, gracias, perdón por el error. Adelante, gracias. Sí, doctora. Lizeth, tienes apagado tu micrófono. Sí, perdón, doctora, es que no lo podía activar. Sí, adelante. Pues ayer nos quedamos en esta diapositiva y terminamos de ver los factores de riesgo para que se genere la violencia. Y pues como podemos ver, bueno, ya nada más para terminar de comentar esto, pues como podemos ver, como tal la violencia pues tiene múltiples factores. Entonces, pues es como, o sea, tomar medidas preventivas, pues sí es un poco difícil porque se genera a diferentes niveles. Entonces podemos tomar algunas medidas preventivas como a nivel familiar, pero pues siempre van a existir los factores de riesgo que son externas a esta. Y bueno, aquí puse algunos signos y síntomas del maltrato infantil. Y pues en primera instancia, pues tenemos al abuso físico. Aquí podemos encontrar lesiones múltiples y en diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, podemos encontrar ojos morados o párpados hinchados, hemorragia en algún ojo o incluso fractura por ejemplo, de nariz. También podemos encontrar huellas de mordeduras humanas, cicatrices en zonas que quizá no sean tan visibles. También marcas de ataduras en muñecas y en tobillos. También podemos encontrar diferentes tipos de fracturas y estas pues no son explicables o son confusas. Entonces, también podemos encontrar esguinces, por ejemplo, en hombros o en rodillas y tobillos. También, otra cosa también podría ser fracturas de repetición o con diferentes grados de consolidación, que pues nos diría que pues o sea, ya tiene tiempo que ha tenido estas lesiones, ¿no? En diferentes momentos. También podemos encontrar quemaduras, por ejemplo, por químicos o cigarros o planchas o sartenes o incluso agua hirviendo o, por ejemplo, también quemaduras en frío o por frío. También podemos encontrar zonas del cuero cabelludo que pues no tengan pelo o pelo que pues esté a diferentes longitudes. También un arrancamiento parcial o total del pabellón auricular pues por el jaloneo de la oreja. También otra cosa pues sería un cambio de actitud del niño ante la presencia de un adulto, pues en específico, ¿no? También estos niños pues tienden o sea, tienden a abusar, por ejemplo, de los animales o de otros niños. También pueden llegar a lastimarlos o bueno, en el caso de pues los animalitos, pues también a matarlos. También por ejemplo, también podría ser que, por ejemplo, los padres puedan enfermar al niño pues repetidas veces con la finalidad de tenerlo hospitalizado. Quizás esto es menos frecuente, también es conocido como síndrome de Munchausen. Y bueno, en cuanto al abuso sexual, pues aquí podríamos encontrar que el niño tenga dificultad para caminar o para sentarse. También en casos ya pues más extremos,
puede haber incluso fractura de pelvis o dislocación de las articulaciones de la cadera. También pues puede haber heridas o desgarres perianales y anales, también así como hemorragias vaginales o rectales. Y pues obviamente que también puede haber algún tipo de enfermedad de transmisión sexual que pues obviamente que un infante pues no tiene por qué, en un infante pues no tiene por qué existir este tipo de situación, ¿no? Entonces, también puede haber, los niños pueden presentar retraimiento o llanto fácil, también agresión. Pueden demostrar conocimientos sobre la sexualidad que pues quizás puedan ser muy sofisticados para su edad. También pueden unirse rápidamente a desconocidos o nuevos adultos en su entorno. Bueno, quizás esto sí es un poco más ambiguo. También puede ser que escape de su casa o que tenga conductas autodestructivas. También puede presentar estados de ánimo muy cambiantes y extremistas. Por ejemplo, puede pasar de la sumisión a ser muy exigente o de ser muy pasivo a ser muy agresivo o de ser retraído a ser muy extrovertido. Esto pues podría deberse a que quizás no tienen un control tan bueno de sus emociones o, por ejemplo, puede cambiar su actitud dependiendo de con quién esté. Y, por ejemplo, y bueno, continuando con el abuso psicológico, podemos encontrar, pues como ya lo había dicho, comportamientos extremos. También en ocasiones se puede comportar como adulto o al contrario puede demostrar cierto infantilismo para la edad que tiene. También pues obviamente que puede presentar retraso en el desarrollo físico o emocional, como por ejemplo pues un niño, no sé, de 4 años que quizás a esa edad pues tiene interés por su medio o tiene interés por convivir o por ayudar, quizás en un niño que sufre este tipo de abuso, pues quizás no tenga ganas de hacer eso. Entonces, bueno, también puede presentar depresión leve, eh, moderada o severa, también incluso hasta tener ideas suicidas. También puede referir que no tiene un vínculo afectivo con sus padres o con sus cuidadores, o sea, puede decir que nadie lo quiere. También puede desarrollar miedos o fobias o conductas aberrantes, como por ejemplo el tartamudeo. Tiene miedo de dormir solo o tiene que dormir con la luz encendida o le tiene miedo a la oscuridad. También puede presentar enuresis o encopresis, también onicofagia o también, como ya lo había mencionado, pues atorroncamiento del cabello. Y pues también habíamos dicho ayer que pues una forma de maltrato pues también es la negligencia. Esta pues se puede ver, por ejemplo, cuando el niño falta mucho a la escuela, pues por lo mismo de que los padres no se interesan en, pues, en lo que concierne a su hijo, en este caso pues la educación. También puede, pues por lo mismo, si no le ponen cuidado como para ir a la escuela, quizás tampoco para alimentarlo correctamente, entonces el niño puede pedir comida o dinero o incluso puede robar. También puede carecer de atención médica dental, por ejemplo, padecer caries o pérdida de piezas dentales que quizás no son acorde a su edad, gingivitis, también obviamente que pues seguramente su esquema de vacunación pues también estará incompleto, puesto que no le ponen o no le prestan la debida atención. También puede no tener ropa suficiente o que sea adecuada para el clima en el que está. También se puede encontrar pues sucio y en ocasiones también puede abusar del alcohol o drogas y esta se puede acompañar de mal comportamiento y alteraciones de la conducta. Obviamente que esto puede presentarse pues en niños ya más grandes o adolescentes también, o que puedan tener acceso más fácil a estas sustancias o incluso que están al alcance debido a que alguno de los padres o de los cuidadores pues las consumen, ¿no? También también
puede tener mala alimentación, que pues esto se puede traducir en, por ejemplo, en desnutrición, en sobrepeso, obesidad, o sea, no necesariamente que esté pues desnutrido, ¿no? Y bueno, y ya por último tenemos al trabajo infantil, que también es otro tipo o otra forma de maltrato infantil, que pues también puede ocasionar enfermedades físicas y emocionales al niño, y también dependiendo de cómo se expongan o en qué trabajen, pues pueden tener diferentes afecciones. Por ejemplo, los niños que están expuestos o que trabajan en minería, pues pueden relacionarse con problemas como, por ejemplo, asma o neumopatías, bronquiolitis, enfisema pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva, bueno, EPOC, también cáncer de pulmón. Por ejemplo, en comercio, o los niños que están relacionados con esto, pues pueden presentar talla baja o fractura de huesos, esguinces o deformaciones óseas, pues por lo mismo de que quizás los trabajos que tienen que realizar pues son cargar cosas muy pesadas o se encuentran en un entorno que pues sí es un poco más peligroso para ellos. También en cuanto a la agricultura y pues la pesca, están más expuestos a sufrir enfermedades infecciosas o alergias o dermatitis, micosis en la piel, diarreas, parasitosis, también deshidratación, puesto que están trabajando pues ahí a la intemperie, y también pues cáncer o intoxicaciones. Entonces, dependiendo de los medios a los que se exponga, pues serán las afecciones que podrían desarrollar. Y pues bueno, ¿cuáles serían las consecuencias o efectos del maltrato infantil? Pues en el caso de las víctimas del maltrato infantil, estas pueden experimentar consecuencias, pueden ser a corto, mediano y largo plazo. Estas pueden ser de carácter físico o psicosomático, puesto que afectan la esfera afectiva y emocional, conductual y social, pues de la víctima. Y estas pueden derivar en enfermedades mentales o que esos niños pues desarrollen hábitos disfuncionales o conductas de riesgo, también conductas desadaptativas. También pues obviamente que estos niños no van a confiar o no van a poder establecer como una relación de confianza con otras personas. También por lo mismo pues tienen dificultades para interactuar socialmente. Y en ocasiones, pues también otros tipos de interacciones, o sea, no son capaces de interactuar de forma satisfactoria, por ejemplo, en relaciones afectivas o de carácter sexual. Y como ya se ha mencionado, pues estos niños que son abusados, pues quizás en el futuro, pues también puedan convertirse en los perpetradores de la violencia. Pues como ya lo he mencionado, pues la violencia, pues pues sí, es un círculo vicioso, ¿no? Y bueno, en cuanto a la prevención de la violencia familiar, pues aquí puse algunas recomendaciones que les pueden dar a los padres para poner en práctica, para prevenir como tal que lleguen a cometer pues violencia contra sus hijos. En primer lugar, pues tiene que manejar sus emociones. Esto implica, bueno, pues se tiene que recordar que pues, los niños aprenden conductas emocionales de los adultos que pues son importantes en su vida. En este caso, pues los adultos más importantes en la vida de los niños, pues regularmente son los padres. Entonces, que los padres sufran algún tipo de crisis, pues no sé, en este caso, pues puede tener un impacto negativo en ellos. Entonces, por eso es importante que el padre, pues sí aprenda a manejar correctamente sus emociones, ¿no? En primer lugar, pues si siente que está como perdiendo la calma, o que pues tiene que detener lo que está haciendo y pues tratar de respirar profundamente
También, si necesita estar como a solas, pues se le comenta a, pues ya sea a los niños o a los demás integrantes, pues que necesita un momento a solas, ¿no? También es correcto que vaya a un lugar o un espacio en donde se encuentre tranquilo y quizás aquí pueda seguir con las respiraciones pues para liberar la tensión. También tiene que calmarse, bueno, posteriormente tiene que calmarse y hacer una reflexión o pensar acerca de los hechos que pues que están pasando, ¿no? Que pasaron. También, bueno, después tiene que reflexionar y plantearse algunas preguntas. Por ejemplo, estoy esperando que mi hijo o hija exprese una conducta acorde a su edad, porque, pues como ya lo había mencionado ayer, a veces los padres no están bien informados acerca de cómo es que un niño actúa o qué es lo que tiene que hacer un niño de acuerdo a su edad. Entonces, a veces los padres pues tienen estas expectativas de los niños que pues quizás no son reales, ¿no? Quizás sus hijos pues no puedan llegar a cumplirlas porque pues son niños y ellos tienen su desarrollo, ¿no? También otra pregunta sería, se tienen que preguntar de qué manera o a través de qué juegos o de qué actividades podrían transmitirle el mensaje a sus hijos para que estos los entiendan, porque quizás con decirles una o dos veces, quizás los niños pues igual no lleguen a comprender o no le tomen también la importancia de vida. El adulto, pues como tal, tiene que identificar lo que siente. Si es necesario, también puede llegar a escribirlo. Quizás así enfoque un poco más sus ideas. También, y posteriormente a este proceso ya de tranquilizarse y de reflexionar, pues tiene que regresar y retomar lo que estaba haciendo. Y bueno, en cuanto al segundo paso, es comunicarse mejor. Y pues se tiene que tomar en cuenta que en los momentos de estrés y de ansiedad pueden afectar la comunicación con los niños. Entonces, es importante buscar la mejor manera de comunicarse con ellos. Para esto, pues, o para fomentar esto, pues se pueden tener conversaciones con los niños todos los días. Aquí se les puede preguntar cómo se sienten o qué hicieron o qué van a hacer. Esto para que la comunicación pues se vuelva algo normal y sea fácil y para que posteriormente sea fácil abordar temas más complejos, ¿no? Porque quizás los padres pues no se puedan comunicar bien con sus hijos, entonces cuando quieran hacerles entender algún tema o explicarles algo, pues quizás los niños tampoco sepan cómo comunicarse, ¿no? Con los padres y viceversa. Los padres se tienen que mantener al tanto de los intereses de los hijos, por ejemplo, pues qué temas les gustan o qué música escuchan o qué grupos escuchan o qué artistas siguen. También, pues esto más que nada con la finalidad de tener conocimiento o sea, de los niños y también como tener como una herramienta para ampliar la comunicación. También escuchar, porque pues a pesar de que son niños, ellos sí saben, o sea, saben lo que les gusta y lo que no. Entonces, durante este proceso, pues no se les debe interrumpir. También se deben de respetar sus espacios y sus silencios. También, y obviamente que debe de haber un ambiente en el cual los niños se sientan en confianza para expresarse libremente. También el padre tiene que mostrarse comprensivo, y para esto no tiene que evitar juzgar o etiquetar a los niños. Entonces, porque pues los niños, pues al ser juzgados, pues pueden quizás a la próxima vez que intenten expresarse, pues ya no hacerlo, ¿no? También tiene que, como padre, pues tiene que expresar o tiene que aprender a expresar sus sentimientos y también sus pensamientos. De esta forma, los niños también estarán como más confiados para expresar los propios. También, obviamente, que debe ser respetuoso, no ofender ni tampoco decir malas palabras.
Esto también debe de evitar, por ejemplo, alzar la voz o gritar, porque pues pues si hace esto, los niños pues pueden tener miedo o quizás no querrán hablar. También tiene que hacer un refuerzo positivo, bueno, con las cosas positivas, por ejemplo, felicitarlos cuando han sacado pues, buenas notas o cualquier otro logro. Eh, y ya por último, demostrar el afecto, puesto que pues las muestras de afecto pues tienen un papel muy importante en el desarrollo de un niño. Entonces, pues en este caso, pues lo recomendable es que pues sí exista contacto físico entre los padres y los hijos, no se pueden ser abrazos o besos o incluso con palabras, no decirles que los quieres o que son valiosos, ¿no? Para ti. Entonces, esto para tener una base emocional fuerte entre padres e hijos. Y bueno, pues si hablamos de la prevención de la violencia, pues creo que pues sí existen algunas recomendaciones, como ya lo vimos, pero pues yo considero que es un tema pues bastante amplio y pues difícil, pues sí de abordar porque pues como ya vimos tienen causas multifactoriales, ¿no? Eh, pues no solo se trata de un problema familiar, sino que escala a ser pues un problema social, ¿no? Entonces, podemos tomar algunas acciones preventivas, pero siempre es como un poco difícil en este caso, porque no es un problema fácil o que tenga una resolución fácil. Bueno, lo que sí podemos hacer como personal de salud, pues en sí es informarnos sobre los factores de riesgo, los indicadores, la prevalencia y las secuelas físicas y mentales de los malos tratos y también fomentar la educación en la familia, ¿no? O informarle a la familia. Pero, pues en general, interesarnos en la promoción y en detectar y también en detectar y en ayudar a las víctimas de violencia familiar. Pues porque en muchas ocasiones, bueno, también, y en caso de que sea necesario, pues avisar al Ministerio Público. Porque en muchas ocasiones el médico, bueno, o en algunas ocasiones el médico pues tiende a centrarse quizás únicamente en las lesiones o en los daños y pues podríamos ignorar el proceso o las circunstancias que provocaron el incidente o si las identificamos, pues quizás podríamos pensar que pues, o podríamos decir, es que no tenemos el tiempo suficiente como para abordar un tema pues tan complejo o que incluso que es una cuestión personal, ¿no? Y que o puede ser que también nos genere, o que tengamos inseguridad acerca de cómo abordar este tema. Y pues no debería ser así porque también se trata de un problema de salud pública. Entonces, y pues en general tenemos que promover el conocimiento de los derechos de los niños. Entonces, siempre, por ejemplo, pues los niños tienen derecho a que pues los eduquen con amor, que no haya gritos, ni groserías, ni mucho menos golpes también, que tienen derecho a que tengan una buena alimentación, a una educación y a un hogar, también incluso derecho a la recreación. Y pues obviamente que en general, que las personas adultas pues cuiden de ellos. ¿Alguna duda? ¿No? Lisette, ¿eres víctima de violencia? ¿Mande? ¿Eres víctima de violencia? ¿Yo? Pues no. ¿Te oigo insegura, nerviosa, titubeante? ¿O no estudiaste el tema? No, pues creo que así de por sí, entre que hablo así,
No, pues Y pues yo aprende a hablar, porque imagínate si estás hablando así frente al paciente, pues van a decir, esta doctora no sabe nada, estoy insegura de todo lo que me está diciendo, está nerviosa, ni te estamos viendo, ni tienes por qué ponerte nerviosa, pero bueno, bueno, quizás porque quise externar un poco de los pensamientos que tengo, ¿no? Acerca de este tema. Creo que es un tema complicado. ok, Y bueno, está pues, bien. Bueno, qué bueno que no seas víctima de violencia. Bueno, este es un tema, como dices tú, muy, muy delicado, pero pues cotidiano, que muchas veces lo tomamos ya como normal, no nos damos cuenta, no lo identificamos. El médico por ley tiene que identificarlo, o sea, es muy, muy grave. Lo vimos ahorita durante la pandemia que aumentó gravemente la violencia contra los niños. O sea, ¿cómo es posible que a un niño dentro de su mismo hogar lo violen, lo violenten, lo maten? ¿Sí? Es muy, muy, muy grave. Yo llegué a ver un caso de violencia, no sé si ya les comenté, de una recién nacida, tenía un mes, pero ya me la llevaron con huellas de tortura incluso, ¿no? Quemaduras de cigarro, fractura de cráneo, fractura de brazos, de fémur, ¿sí? O sea, fue policontundida por el papá, porque fue niña. Entonces imagínense, y al papá no le pasó nada porque era influyente, lo detuvieron, pero salió luego, luego libre. Le quitaron la patria potestad tanto al papá como a la mamá, porque la mamá alegó que se fue al mercado. A los 8 días de que nació la bebé le sucedió esto y la mamá dice que se fue al mercado y que la dejó y que el papá la golpeó. Entonces no le creyeron a la mamá y le quitaron la patria potestad a ambos. Fue lo único que hicieron, ¿no? Algo tan grave, tan penoso y lamentable que las autoridades solo hagan eso. Pero bueno, tampoco a los niños les va muy bien cuando los retiran de su hogar y los pasan al DIF o a las casas de seguridad, les va muy mal. Conocí a alguien que trabajaba en el DIF y me platicó pues cómo son tratados los niños. E incluso dentro de ellos mismos hay violencia. Había un niño que los separaban. El DIF está ahí por Boulevard Norte. Y dice que había que separar a un niño porque violaba a sus compañeritas y no lo separaban. Entonces imagínense qué tan dañados están. Un niño creo que de 13 años tenían que separarlo. Y están muy, muy mal, y pues los ocupan para muchas cosas, para pornografía infantil, para violarlos, ¿sí? Los golpean, etcétera. Hubo un caso el año pasado en la Margarita, ¿no? Donde murieron dos hermanitas, primero una y luego la otra, porque el papá las lastimó, ¿no? Incluso una la había violado porque el tío, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que aquí la autoridad se queda corta al penalizar las violencias, ¿no? Tiene que buscar alguna manera de terminar con ellas, principalmente en los tres grupos vulnerables que son niños, mujeres y adultos mayores. O sea, penas tan graves para que nadie se atreviera a lesionar a nadie, ¿no? Pero pues todo está enfocado en el respeto, en el amor entre los seres humanos, que creo que pues se está terminando esto, ¿no? No nos respetamos entre nosotros mismos y llegamos a esto, ¿no? Si no, ¿por qué vas a golpear a un niño? No te gustan, pues no los tienes. Te crean conflictos porque tienes que cuidarlos, mantenerlos, pues no los tienes, punto. Decías algo que luego los maltratan porque no hacen lo que deben hacer de acuerdo a su edad, pues si no lo hacen es porque los papás no se lo enseñaron. Entonces, lo que tienes aquí de derechos es muy, muy importante, ¿no? Educar a los niños con amor, respeto, sin golpes, groserías, ¿sí? Conozco una familia donde los papás y los hijos se tratan con groserías, entonces imagínense qué respeto puede haber ahí. La comida, o sea, alimentación, educación y un hogar es obligación de los padres dárselo. Y si no tienes para dárselo a un hijo, pues no los tienes. Recreación entra de las obligaciones, ya vimos las funciones de la familia, y las personas adultas pues tienen que cuidar del niño. Si tú como mujer no puedes cuidarlo porque tienes que trabajarte, porque tienes que irte al internado, al servicio, a trabajar, pues no los tienes, ¿sí? Y punto. O buscas a alguien que te ayude a cuidarlos, pero alguien confiable, no alguien que pues pueda maltratarlos. En una ocasión me tocó yo tenía una clínica particular y juntito un departamento,
Nada más daba la vuelta de la clínica y entraba al departamento, y en una ocasión, pues, no recuerdo si no aparecía la chica que las cuidaba a mis hijas, o ya. La cosa es que me fui a una atención de urgencia. Nos tuvimos que ir, el papá de ellas y yo nos fuimos a atender a la urgencia. Y cuando regresamos, mi hija, que estaba pequeña, no, era la más grande, me acuerdo, estaba pequeñita mi hija, llegué y me dijo, mamá, me cortó el cabello. Y yo, ¿cómo que te cortó el cabello? Sí. Y me dice, ay, no, es que la estaba peinando y estaba llorando. Y mi hija pues no hablaba todavía bien, y pues dice que le cortó el cabello. Eso fue una vez. Otra vez la encontré, es que le salió sangre de la nariz. Dije, ya le cortó el cabello, ya le salió sangre de la nariz. Le dije, ¿sabes qué? Muchas gracias. Y ahí nos vemos, ¿no? Porque pues no puede ser que le estén sucediendo cositas. O sea, a lo mejor sí le pudo haber salido sangre de la nariz, pero ella me decía que le pegó. O sea, le entendía yo a mi hija que le pegó. Dice, no, ¿cómo cree que le haya pegado? Y pues inmediatamente pues le dije, ¿sabes qué? Te vas. Pero pues hay quien, no sé si les platicaba de una niña con condilomas, que la mamá dijo que una niña de 5 años, que se cambió de ciudad porque tuvo problemas ahí con los médicos que querían hablar al Ministerio Público, se cambió a Puebla y pues era lo mismo, ¿no? Dar parte del Ministerio Público. Y le pregunté, ¿por qué? ¿Qué le pasó? Sí, yo creo que fue el hijo de mi sirvienta, ¿sí? O sea, sí, la señora así como, pues cualquier cosa, ¿no? Y pues yo creo que no quería a la niña, era madre soltera, yo creo que no quería a la niña, y para no tener problemas hasta se cambió de ciudad. Y no, nosotros tenemos que dar parte al Ministerio Público, independientemente de lo que sea. A lo mejor nos equivocamos, pero tenemos que dar parte al Ministerio Público. Si el Ministerio Público dice que no pasó nada, pues ya, es su responsabilidad, pero nosotros no, porque en eso se puede estar poniendo en juego la vida del niño o de quien sea violentado. Entonces, nuestra obligación como personal de salud es identificar violencia psicológica, física, ¿sí? De cualquier tipo tenemos que identificarla nosotros y dar parte al Ministerio Público. En una institución hay formatos donde ya nada más lo llenas. En privado se nos complica un poco porque pues aquí pues saben dónde tenemos el consultorio, muchas veces se molestan porque damos aparte del Ministerio Público, pero imagínense si muere el paciente, pues nosotros nos volvemos cómplices, ¿no? Entonces es nuestra obligación. ¿Dudas, algo que quieran agregar? Creo que hicimos un taller, ¿no fue en este grupo que íbamos a hacer un taller para iniciar la clase? Hola, ¿ya se fueron? No, doctor. No se fueron, pero ¿qué íbamos a hacer? ¿Habíamos hecho un taller por grupos? ¿Sí o no? Creo que no, doctora. Ah, bueno, ok, entonces Sí, me no. equivoqué. Creo que no, doctora. Pero bueno, ¿qué harían ustedes o qué hubieran hecho para prevenir el aumento de violencia intrafamiliar ahorita en la pandemia? ¿Qué se tenía que haber hecho? Ya se acabó el confinamiento, ¿no? Ya todo el mundo salió, después de que nunca estuvimos encerrados al 100%, ya todo el mundo salió ahí a invadir comercios, calles, etcétera. Pero ¿qué se tenía que haber hecho? ¿Qué se les ocurre? Porque aumentó alarmantemente, aumentaron incluso los feminicidios, las violaciones en niños. Entonces, ¿qué se debió haber hecho? ¿Qué no se hizo? Nada más la autoridad dijo, pues hay confinamiento, no pueden salir, están cerrados los comercios, etcétera, entre comillas. ¿Pero qué se les ocurre? ¿No, nada? Tal vez unos programas de terapia grupal en línea para que puedan tocar varios temas con varias familias a la vez. Y Claro, pues todo el mundo tiene televisión. Yo creo que como el 70% de la población tiene televisión. El curso, ya tomaron todos el curso de psicoterapia que les dije de la OMS. ¿Sí? Bueno, ahí nos da ideas, ¿no? De qué tenemos que hacer. Sí, exactamente, unos cursos a lo mejor no les ponemos el título de psicoterapia porque la gente va a decir, ay, no estoy loca, ¿no? Pero sí, terapias ocupativas para que
pues sepan cómo cuidar a los niños, cómo entretenerlos. Al inicio de la pandemia deberían haber dicho, a ver, tú tienes que hacer un horario para que hagas tus actividades y después dentro de ellas recreación, etcétera, ¿sí? Este confinamiento debió haberse utilizado para fortalecer las relaciones intrafamiliares, pero fue todo lo contrario, ¿no? Entonces ya no se soportan unos a otros, se conflictúan, etcétera, ¿no? Ayer estaba viendo una película francesa, precisamente de COVID, ay, no me fijé cómo se llamaba, nada más la puse, pero me estaba yo riendo, ¿no? De todo lo que estaban ahí. Busco el título y se las envío, no sé, para ver todas las peripecias que pasan ahí por el confinamiento. Pero pues dentro de ellos la violencia, ¿no? Como no le pongo mucha atención, estoy haciendo otras cosas. Hay un momento en que el marido saca a la esposa, la saca del departamento porque se salió sin cubreboca y cuando va a entrar dice, no tenías cubreboca, ya no la deja entrar, ¿no? Entonces, pues es un tipo de violencia, a lo mejor de protección, pero al fin y al cabo violencia, ¿no? Entonces, la violencia existe en muchas partes y no nos damos cuenta, no la identificamos, pero está en juego el papel de la vida de los individuos. Entonces, por eso tenemos que poner mucha atención y nosotros, por ley, tenemos que identificar violencia y reportarla. Bueno, entonces cambiamos de tema. ¿Qué sigue? ¿Nada? ¿Ya terminamos, niños? No. ¿Qué nos falta? Estos aspectos de interés, ¿qué más? Desarrollo psicomotor. ¿Mañana terminamos? Sí, doctora, yo creo que sí, mañana se termina el tema. Bueno, ok, continuamos entonces. Continuamos con el tema de desarrollo psicomotor. El desarrollo psicomotor pues es un proceso continuo y ordenado en el que cada etapa se sustenta en los niveles que ya se lograron anteriormente. Entonces, sigue una dirección de céfalo-caudal y de proximal a distal y de lo más global a lo más específico. Entonces, conforme el niño vaya creciendo, va a ir desarrollando esas habilidades de esta forma. Entonces, aunque hay como un periodo en el que tienen que realizar o tienen que desarrollar ciertos hitos, no existe una correlación exacta entre la aparición de un hito en una edad cronológica. Entonces, siempre hay cierta variación, pues, porque pues cada niño es diferente. Entonces, siempre va a haber variación en cuanto a esto. Y bueno, primero vamos a ver el desarrollo psicomotor en los de 0 a 2 meses. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que muchas de las actividades de las primeras semanas de vida del bebé, pues son reflexivas. Entonces, como tal, todavía no hay un desarrollo psicomotor grueso y fino. Entonces, lo que sí existe, pues son los que ya conocemos como los reflejos del recién nacido. Entonces, como tal, estos son el reflejo de succión, que pues ya sabemos que es cuando entra en contacto cuando hay contacto con los labios y entonces el bebé empieza a succionar. Pues se mantiene durante lo que dure, o durante toda la lactancia, perdón. También tenemos al reflejo de búsqueda, que es cuando se toca la mejilla del bebé. Entonces pues por inercia gira la cabeza en busca del pezón. Empieza a desaparecer alrededor del tercer mes de edad. También tenemos al reflejo de Moro, que pues es cuando, en este caso, la estimulación es un ruido fuerte
o simular que se suelta al bebé. Entonces el bebé lo que hace es agitar los brazos y también arquear la espalda y este empieza a desaparecer alrededor del tercer mes. También tenemos la prensión palmar, que es cuando colocamos un objeto en la palma de la mano del bebé y pues este lo cierra. Este empieza a desaparecer alrededor del tercer mes. Después tenemos a la presión plantar, que es cuando colocamos un objeto debajo de los deditos los dedos del pie del bebé. Entonces estos se cierran. Esto empieza a desaparecer alrededor del mes, del octavo mes. También tenemos al reflejo tónico del cuello, que en esta simulación pues es una posición en supino y un giro de la cabeza. Entonces la reacción del bebé pues es como tal que el brazo y la pierna del lado contrario pues se flexionan. Este empieza a desaparecer alrededor del cuarto mes. También tenemos al reflejo de caminar. Entonces en este se sostiene al bebé con los pies apoyados en una superficie. Entonces él hace algunos movimientos coordinados como si fueran de marcha. Este empieza a desaparecer alrededor del segundo al tercer mes. También tenemos el reflejo de Babinski, que en este caso se toca la planta del pie desde el talón hacia el dedo pulgar. Entonces lo que hace el niño es desplegar los dedos y posteriormente pues encoge el pie. Este empieza a aparecer alrededor del sexto mes. Y el bebé, pues el medio por el que se comunica, pues es el llanto. Entonces, él puede llorar cuando tenga hambre o frío o sueño o sienta algún tipo de molestia o disgusto. En cuanto al desarrollo cognitivo, pues el bebé pues es sensible a los estímulos, también reacciona a los sonidos. Y en cuanto al desarrollo socioemocional, pues llora. Cuando llora, puede calmarse con los padres, o bueno, en este caso la madre. También puede dirigir una mirada fija al examinador o a la madre. Entonces, o sea, el bebé ya tiene que haber desarrollado esto o presentar esto hasta los 2 meses. Entonces, ¿cuáles serían algunos signos de alerta en esta etapa? En esta etapa, pues podemos, algunos signos serían, por ejemplo, que no muestre atención a la madre, que también no tenga una mirada fija y que no pueda sujetar su cabecita en supino, o sea, en boca arriba, y que pues tampoco pueda levantar la cabecita en prono. Esto más que nada ya sería como al mes 2, porque que es cuando ya lo puede realizar. Bueno, continuamos con los bebés de 2 a 4 meses. Otros logros. Entonces, en esta etapa puede comenzar a vocalizar y a reírse. También puede usar sus manos en forma progresiva. También es capaz de disfrutar nuevas que le despiertan, por ejemplo, los estímulos vocales o táctiles, también los sonores o los visuales. Y entonces, también tiene que desarrollar un control del tronco y la cabeza cada vez pues mejor. Y al final del periodo, pues tendría que lograr girar por sí mismo. Entonces, igual también tomar en cuenta que durante este periodo, pues también tiene periodos de sueño pues largos, alrededor. En cuanto al desarrollo motor grueso, que aquí ya sí ya se puede como identificar. Cuando está boca abajo, pues puede levantar la cabecita alrededor de unos 45 grados. También cuando está boca arriba, puede girarse de prono a supino. Entonces, alrededor, esto sería ya más
como tal a los 4 meses, o sea, ya al final de esta etapa. También puede mantener la cabeza erguida en sedestación y en boca arriba pues puede ser capaz de levantar sus piecitos y patalear. También cuando se encuentra en suspensión ventral, pues la cabeza y el tronco tienen que realizar una línea, o sea, tiene que ser capaz ya de poner su cuerpo en una línea. También tiene movimientos simétricos. Y en cuanto al motor fino, pues sigue objetos con la vista. También puede mantener las manos abiertas y las puede juntar en la línea media. En cuanto a la comunicación y el lenguaje, pues desarrolla una sonrisa social. Esto es máximo hasta las 6 semanas. También puede vocalizar varios sonidos, que en este caso sería el gorjeo, que pues son como tal los soniditos que realiza el bebé cuando todavía no puede vocalizar bien, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Cuando todavía no puede hacer monosílabos como tal. También puede presentar distintos tipos de llanto, igual para comunicarse, como en la etapa anterior, también cuando tiene hambre o cansancio o tiene algún malestar. En cuanto al desarrollo cognitivo, pues puede, o más bien tiene que expresar interés y en los cambios del entorno. También puede, a esta edad, pues ya es capaz de explorar el ambiente con la mirada y también utilizar sus otros sentidos, como la audición. Y también puede buscar rostros y en este caso, pues, repite movimientos, ¿no? Tiene movimientos repetitivos. En cuanto al desarrollo socioemocional, pues en este caso es capaz de reconocer la voz de sus cuidadores y pues por lo mismo calmarse con esta. También, como ya lo había dicho, le sonríe a los padres, reconoce a sus cuidadores y también disfruta de llevarse objetos a la boca. En esta etapa podemos encontrar los siguientes signos de alerta. Por ejemplo, que por ejemplo no pueda sentarse. Sí, el jefe de grupo acaba de decir que la doctora se salió de la reunión. Chale. Ya seguimos mañana. Adiós. Dios. Gracias, compañera.